En Enlighted capítulo Ecuador, volvemos a la presencialidad, con importantes ponentes y con la participación de actores de primer nivel, comprometidos con la educación, para reflexionar sobre las tecnologías disruptivas para la educación y pensar en el futuro de la educación digital en el Ecuador. Para iniciar nuestras ponencias el día de hoy, queremos invitar al Dr. John Moravec, quien investiga sobre el futuro del trabajo y la educación. Él es editor de la revista académica On the Horizon, creador del concepto Nomad y fundador de Education Futures. Durante años ha sido docente e investigador de la Universidad de Minnesota. Asesora a organizaciones de todo el mundo con los nuevos paradigmas del liderazgo profesional y el desarrollo del capital humano. Consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, investigador de proyectos sobre innovaciones con las TICs para el aprendizaje. Creador del Manifiesto 15, editor y autor principal de los libros Emerging Education Futures 2019 y Nomad Society 2013 versión español. Y junto al doctor Cristóbal Cobo es coautor de Aprendizaje Invisible hacia una nueva ecología de la educación 2011. A continuación. No necesito. No, gracias. No, buenas tardes a todos. I'm not feeling very confident about my Spanish, so if it's okay with you, I'll speak in English. We're fortunate to have somebody helping with interpretation. I invent words, and I apologize about that, so I'm going to make your life very difficult, so I apologize about that. One reason I'm not feeling very confident about my Spanish today is because I just got back from Praga. And we did a research project for the European Union that is really looking at a global picture of disruptive technologies around the world. What is happening? And there's like no more fun study than to just try to figure out what's happening around the planet. I had helping me with this Maria Cristina Martinez Bravo, who works with Fundación Telefónica over here too in Ecuador. And so part of this conversation, we're able to bring this to the broader world as well. And also, part of the questions I think that we're coming to is like, so what does it mean for those of us locally in country, right? Yorke, right? And let's see if I can figure this out. Because I'm doing research, I have to look at my notes on here because it's going to be a little bit, I have to get a little bit detailed, the technicalities here. Bueno y barato no cabe en un zapato, right? So in English, we really say, like we get what we pay for, and this especially matters when we build investments in education. And connected to that is why building awareness about the future is so important. And for a youth to be successful in the future, we have to start thinking about that today and building their futures today. So I'm going to share this global analysis, which uncovers some trends and some implications. I'm going to share some plausible scenarios, and then talk a little bit about maybe the profile of the graduate that could come out of these programs. So I don't know this is not my first time in Ecuador. So I've been here a few times, and I've always been showing this slide. I'm kind of sick of looking at myself, but this is how I've been explaining the world as it's been progressing over the last 40 years, right? So I break this into three paradigms. We got the traditional, we have the emergent, and then we have what's going on today. The traditional and emergent paradigms are based off the work of James Ogilvy and Peter Schwartz. They in the 1970s were given a task of just trying to figure out what's going on in the world, right? And so they broke it into these multiple relationships. That things are very simple, but the world is becoming much more complex. Now, I've been expanding this into what's going on today, right? Because we have so many more changes happening around the world that things are becoming complex, creative. And I like to use the word teleological for that to mean that the systems are becoming so complex in themselves that they're creating their own outcomes. We used to be very hierarchic. Now we're looking to self-organize and create intentional reorganizations. Our relationships used to be mechanical,
But now we're trying to find synergies. What can we do together that's bigger than any of us? Our worldview used to be determined for us, right? So there used to be absolute truths. And somebody, like especially a teacher, is able to tell you, this is what reality is. But now we're being asked more and more to design our realities. We're being asked to design our futures. Causality used to be very linear because time happened slower, or events in time happened slower, right? We could track with our human minds what was going on, what was causing what. Now things are changing so fast in the world that we say it's anti-causal almost, that from our perspective, it's like almost some things are happening at once, or things are happening out of order. Change process, it used to be very assembly then, but now we're seeing more creative destruction, right? And now we see creative destruction in the wake of the COVID crisis. Because the big question, all the structures they have within education and different sectors of society completely broke down and fell apart. Now we have opportunities to rebuild from that. Our reality is be objective. Now it's about context. How do you see the world? And the place is of course, globalized, which is one of the ways I'm here today. So, that was just my opinion, right? That's just my take on the world, given some previous research. Now, Maria Cristina and I, we did a meta-analysis of recent literature. That is, we looked at 1,155 peer-reviewed academic articles that are published between January 1st, 2020 and June 5th, 2022. And we went in just to look at disruptive technologies, right? We were only trying to make sense, what did disruptive technologies mean for us around the world? We use a couple academic databases, so we have the World of Science, we use Scopus, so these are all high quality articles, and really focused on education and the humanities. And from this, we're able to create a network analysis, right? And it's like really messy. When you look at the network analysis, all these different pieces, these different points are coming together, but when you zoom out and look at the broader picture, you could see that it's a much more diverse and semi-organized galaxy of concepts that came out of there. And out of this, we found that there are 5 key trends in global technology. Right? So the first one is that we've got accelerating technological progression among machine systems. Right? In this category, we've got artificial intelligence. Right? This is like the development of computer systems that can perform tasks that used to rely on humans to do. They just do it better. We've got machine learning, whereas machines and computer algorithms are making sense of things through statistical analyses to really analyze and sift through complex sets of data to create meaning. And we've got digital transformation, which is the adoption of technologies by societies. And the second point is that we've got transformation in context and reality, right? So, related in this area, we're starting to see the world a bit differently. We've got technologies to help us get there. We've got augmented reality. It's an approach to enhancing perception of the world by adding real-time sensory information. We've got virtual reality, which is really going kind of a step further and replacing that sensory information with something that's constructed. We've got the metaverse, which has been kind of a sexy topic, right? This is sort of the internet of augmented reality, virtual reality, and real-world experiences that are integrated. And then we've got gamification, which is a very sexy topic in education, right? It's an approach to changing the context of the environment by adding game mechanics. Now, the third one is that we've got transformations in industrial production. In this area, we've got Industry 4.0, right? And that's really linking in or interconnecting technologies to provide automation and really relying heavily on artificial intelligence and robotics. We've got additive manufacturing, which is really about 3D printing. And we've got smart cities, that we've got cities that are working in plan ahead, utilizing these sort of Industry 4.0 principles to organize themselves better and plan ahead. And then the fourth big trend is that we've got the decentralization of data networks. So a big player in this that I think we've all heard about is blockchain, right? And blockchain is where like education credentials can be stored in an open public network. And then the fifth trend is we got mobile information systems.
And we're all using mobile phones, so I don't think I need to talk about how transformative that's been so much. But it's really aided an approach that we can do work, we can learn anytime, anywhere. And we've built quite a reliance on these mobile technologies lately. So these 4 trends, or these 5 trends, were really mapped out in 4 clusters. So if you remember that big map, they had different colors. Each of these clusters has its own color. So this first cluster is all about ecosystems, right? So we've got a technological ecosystem, which is really pointing out the global structures of interconnectivity. We got storage, we got distribution and supply. We've got political ecosystems that really reflect that global disruptive technologies cannot thrive without long-term sustainable perspectives. We've got a global learning ecosystem, right? That really reflects the global nature of information. And then we've got the sense that these systems are all interconnected, that education or the education space cannot exist on its own, at least not anymore. So some of the big challenges we have here is that the environment as an educational strategy. So we've got technological challenges, we've got pedagogical challenges, and how these things are all interconnected in with the global dynamics. We've got the future and policies are focused on social development. We got to really rethink how we do focus on educational regulations that are immersed within these new social frameworks. And then we have to think about the future and digital age and how we utilize these digital technologies. And really understand, and this 4th point in here is, what is the gap between our current position and our desired futures? So this second cluster wound up being humongous, and you can see that there are points that extend off the map and down the map. So the 2 points that are really missing on here are blockchain at the very top is just connected to so many ideas, and we got practice on the bottom, which I think kind of gets into the so what do we want to do. So we've got reflected in here, we've got techno educational strategy. So how do things such as personal learning environments, gamification, design thinking, or cooperative learning link in? We've got using technologies to help manage schools, like artificial intelligence, for example, to identify patterns in performance, or blockchain, which could be used to help us manage records and manage certifications, and processes, because it's not just about digitalization, but rather about intelligent data systems that can really allow this sort of strategic improvements, both at the level of services and technological implementation. And then, of course, we've got various stakeholders in here as well. We've got businesses, we've got civil society stakeholders as well, and those also need to be taken into account. So some of the challenges are that we need to break free from simple digitalization toward digital transformation. We have to think about and how we really refocus on training digital skills. It's not just digital skills, but it's new digital skills that can really adapt to and really lead with these new, these disruptive technologies. And this requires a sort of agility and systemic thinking for us to really lead in this as institutions. And at the same time, when we talk about interconnectivity, there's also identified need to work towards guaranteeing a sort of technological independence of the educational system. That while we are interconnected, we have to maintain our identity as education institutions. So the third cluster is all about mindsets and transformation in mindsets, right? We've got thinking about implications, right? So it's like these so what questions, right? They're like, so what if we adopt disruptive technologies? What's the purpose? What are our pathways forward? And thinking about purpose, we've got social innovations that may be fueled by the purposive applications of technologies. That is having a sense of what are we going to do? Not just because the technologies are here, we feel that we need to do it, but what are the technologies that we're going to seek out or the technologies that we're going to create to support the education system? So it's about being more of a producer rather than a consumer of technologies.
and building an understanding of our mindset, right? Mindsets are the hearts of organizations. And within this, especially as we approach disruptive technologies, having a growth mindset may help. So some challenges to this cluster. We've got the connection of principles, purposes, and innovation. We need to identify the ideas behind the innovations, right? This is all the mindset thinking that we really need to understand what we want to do. We have to start the question of why. And this requires new sets of leadership, right? This is development for the 21st century that's flexible, chaotic. Chaotic is a word coined by Dee Hock in the 1980s when he was running Visa to describe the balance of chaos and order in a system and within leadership perspectives, right? And this enables more disruptive leadership, but with purpose and direction. And we also need to create organizational cultures where we're compatible with the changes that are happening more globally. Now, the fourth cluster is about structure and the structures for these changes, right? What are the structures that can connect the right people, the right resources for change? How do we keep our resources, these educational paradigms within check? How do we support soft skills development, digital skills development? How do we support creative, critical, systematic thinking, ethical aspects, pragmatic approaches, building cultures of innovation? How do we build resiliency, right? And policy making that ensures that we're ethical, right? That we're secure and that we're sustainable in our relationships and amongst these changes. And then among the mobility and education, how do we provide students greater freedom within these tools, within using digital tools, right? If you're mobile, you should have more freedom rather than using it as a leash. And education and industry 4.0 need to find ways to connect. How do we make use of 3D printing or just-in-time manufacturing or just the concepts around this to really transform our thinking? Because by the time graduates finish, they're going to be an entirely new industrial paradigm. So for this fourth cluster, we've got the development of lifelong skills and life-relevant skills as challenges. We've got the development of new educational policies within a framework of sustainability, ethics, and security. We need to connect technologies with the broader fourth industrial revolution, and we need to build resiliency, right? And this resiliency really needs to focus on the question of what are the most sustainable pathways for integrating disruptive technologies in the education system. Now, when we've got our galaxy of ideas or a galaxy of concepts that emerged from the search of the literature, there are a number of concepts that came through and connected among each of them. And so these are really transversal aspects, right? So the first one is on ethics. And really thinking hard about ethics or rethinking hard about ethics. How can artificial intelligence and business logic be used within an ethical framework for positive educational outcomes, right? Do we want algorithms to run schools? Do we want algorithms to decide if a student is successful? Do we want algorithms to decide if a student has a future? And we need sustainability. Sustainability seems to get ignored with so many technological advancements. So we've got resource management, got conservation, development, with a sustainable approach for environmental well-being, but also social well-being. Building resilience and adaptation to disruptive events. Wild cards, right? One wild card is COVID, right? And not too much of the literature so far has caught up with the COVID crisis, but that's a wild card. Russia's invasion of Ukraine is a wild card. And these things disrupt what we do within education. And they disrupt our thinking about education, right? Especially the Russian invasion of Ukraine. It's got us thinking a whole lot more about disinformation. And how do we educate for or against that within our education systems? Security is crucial, right? To cybersecurity and resiliency.
I don't want to see any kid finish school and be told they can't get a job because some hacker found their 4th grade test scores and said, and the company found out, sorry, you got a poor grade in math in the 4th grade, can't give you a job, right? We have to be careful about this. We really have to think this stuff through. We got law and policy. Our laws and policies just have not caught up to these new realities for both the rights that people have and organizations have, but also our responsibilities towards each other, right? So, my opinion, right? We've all heard of all this. None of this is really new, is it? We've heard of blockchain, artificial intelligence, augmented reality, the 4th industrial paradigm. It's all in the news every day. We've got kids who are using VR headsets to play video games, right? We're looking at the world through our cell phones. A lot of this stuff isn't really new. But the thing that really bothers me, that makes this stuff really innovative and really important, is that this is all science fiction to governments, right? This is science fiction to schools and universities. Cannot make sense of this stuff and figure out the so what questions. So what are we going to do? So we built from this 4 scenarios for how we can approach the future, right? And this starts from maybe the worst to the most preferred. But the thing about the future is that we can't predict it. We could try to steer it. We could try to plan for it. We could think about different futures, but the future will happen. So the first scenario is if we do nothing, which we say in English, we miss the boat, right? We do nothing. We say that failing to adapt to change, this creates a risk that schools 1.0 will have no purpose in society 4.0. This is a real risk. They'll find fewer and fewer opportunities to connect with students, communities, and stakeholders that have adapted to new technological realities, that schools just become obsolete. The second one is late arrival, right? That we become aware of a lot of these disruptive technologies, these disruptive changes, and we start to adapt to them, right? But there aren't strong policies to help guide these efforts. So leadership just isn't quite there on adopting, adapting, or leading school transformation. So in effect, schools wind up watching the world change around them and wondering what to do next. And eventually they catch up here and there. The third one is just in time, right? You arrive just in time. You're keeping track of what's going on with the world and adapting along with it, right? We set policies that enable engagement with various sectors of society, especially the technological innovators. Now, while schools may be thought of consumers are right, their outputs are generally well prepared to work immediately in society. Now, the fourth one, so the third one is about being proactive. This fourth one is about being preactive, which is arriving early. So preactive schools look ahead. They engage with the purposive development of digital transformation they desire. So that is, schools think about the future and ask ourselves, so what is it that we want to do, right? What's it going to take to build it? And when it comes to disruptive technologies, what are the technologies that we need? What are the technologies that we're going to build? Who are the players in our communities that we need to connect with to make things happen? And how can we share this with others? So I think that kind of gets us to the next question, right? What is a profile of the graduate who would be successful in these spaces, in these futures, right? What sort of graduate do we need to really thrive in the future? Now, I started off my talk here with this ugly chart, but it really leads to the question with this paradigm of today of iorike, right? What are we going to do now? And what is the role of schools within this paradigm? The role of schools in this paradigm is to facilitate creativity. The role of schools is to empower stakeholders.
Build relationships, enable serendipity, because we can't plan for specific futures, but we can enable people to be successful in them. Enable students to design their futures, and together with communities. Adapt, react, and preact in the preactive schools. Schools are agile, they're capable of reinvention. They craft applications, and they engage the world because these disruptions are happening globally. And this is a global conversation that we can and should all be a part of. So these outputs from these schools, I like to call nomads. So nomads are creative, imaginative, innovative individuals who can work almost anytime, anywhere, with just about anybody. Nomads contextualize what they know and how they apply their skills. And back before the pandemic, we were projecting that there would be nearly half of the workforce in the Western world by 2020. And I think that the pandemic has pushed people to take on more flexible roles, like gig workers. And sometimes gig workers can be nomads, right? And they're focused on personal development. So nomads are really focused on the question of, so what is it that I want to bring to the world? Nomads have individual expertise, individual knowledge that apply contextually to solve problems. They're futures oriented. And I think key for education, as we use these technologies, we have to think of how we can enable greater agency and self-efficacy. Agency is being allowed to do what you want to do, and self-efficacy is having that self-confidence, auto-efficacia, to believe in yourself to get things done. Combine these two together, you kind of reach this sort of nirvana of self-development where you can lead in creating new futures. So nomads don't have to be today's youth. They could be anybody in this room, right? There's no age limit for nomads. It just reflects that we can always continuously learn, we can always continuously upgrade our skills, right? Nomads thrive in flat networks, right? We work horizontally, sharing one-to-one, or communities of practice and others. We love sharing. They love to learn and unlearn as well, because things are changing so fast that oftentimes what we learned just isn't accurate anymore. Oh, we got this screen now. We've got they like to use new technologies, and not just because we're forced to use new technologies, but because they want to try things out and find new purposes, new applications from them that work with their goals and their own mindsets, because they're contextualizing their knowledge. They're able to apply both tacit and explicit knowledge, right? So explicit knowledge is what we get within schools very much, but tacit knowledge is that sort of learning by doing, those experiences that we get, like riding a bicycle. And combining these two together is how we get to personal knowledge. They like to collaborate, they love to share, but I think also, most importantly, they're not afraid of failure. Now, I'm saying they're not afraid of failure. Now, I want to make clear that it's okay for us to fail once in a while. It's the role of the education system to support each other so we fail safely and that we do not become failures. Yorke. This is a global perspective. Every national situation and solutions are going to be different. Every community solutions are going to be different. And I think that the big question that we have is, can we come together as communities and build a collective capacity to transform education in ways that are meaningful? So for me, it means that in a very nomadic sense, working in sort of a flat network, horizontal relationships, that we're able to work with all sectors of society, all players, students, teachers, parents, neighbors, businesses, governments, to engage in this sort of conversation. Because none of us have been in the future before. None of us know the right answers. But at least we can start working for answers that work for us. And there's a QR code, so if you want to connect with me on LinkedIn, I'm happy to share these slides with you.
or have further conversations with you. But that's where we are. Thank you. Muchas gracias. Queremos dar la bienvenida ahora a nuestro segundo ponente, el doctor Alejandro Pisanti, quien es profesor de la carrera de Facultad de Química de la UNAM, de la que es egresado en licenciatura y posgrado. Ha sido director general de servicios de cómputo y coordinador de la Universidad Abierta y a Distancia de la UNAM. Presidente de la Sociedad de Internet de México de 1998 al 2017, miembro de los consejos directivos de ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, y de ISOC Internet Society. Premio Trayectoria del LACNIC 2016 con sus contribuciones al desarrollo de Internet en América Latina y el Caribe. Su actividad académica se centra en la gobernanza del Internet, la ciberseguridad, la educación a distancia y las estrategias digitales nacionales y regionales. En diciembre del 2021 recibió la distinción de ingresar al Salón de la Fama de Internet o Internet Hall of Fame. Un aplauso para Alejandro. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar ante ustedes con la posibilidad de comunicarme, escuchar lo que muchos de ustedes tendrán que comentar y además es un desafío mayúsculo hablar después de John Moravec. Conozco a John desde hace muchos años, soy un admirador de su trabajo, de sus contribuciones, de su empuje y en particular de la manera en la que combina la profundidad y visión revolucionaria en su reflexión con su activismo por hacer una transformación en la educación. De lo que yo les voy a hablar es primero de una estructura general de pensamiento que utilizo y que creo que puede ser valiosa para analizar problemas sociales de muy distintos tipos en presencia de la tecnología, específicamente de Internet. Esto no quiere decir que yo piense que esta es la única tecnología importante, las tecnologías biológicas, las tecnologías de fabricación mecánica, hay muchísimos otros ramos de desarrollo de la tecnología en evolución en este momento que van a ser aún más transformadores en los siguientes 50 años, pero bueno, esta es mi especialidad y creo que además aquí puedo hacer una aportación como algunos marcos de análisis y terminaré preguntándonos precisamente algunas cosas relacionadas con cómo en este mismo marco podríamos dar lugar a que las propuestas innovadoras y revolucionarias que nos ha presentado John Moravec no sean sueños, sino que a través de una buena estructura puedan ser implementadas en sistemas educativos. Vamos a ver si hacemos funcionar esta cosa con los botoncitos. Nos vamos a preguntar entonces si son conmensurables entre sí Internet, la educación y la sociedad actual. Les muestro a ustedes una vista, voy a empezar con algo que aparentemente no es tecnología ni Internet. Esta es una vista de un lugar en la parte occidental del Valle de México, el valle en el que se encuentra la Ciudad de México. Como Quito en muchos sentidos, es una ciudad que ha crecido desbordadamente dentro de un valle muy profundo. Pues tenemos diferencias de altitudes similares de 400 a 600 metros entre el fondo del valle y las salidas, los pasos de montaña, y se ha ido habitando en las laderas de una manera desbordada. Y aquí, en esta zona, vemos que entre canteras y demás dejaron una zona elevada que tiene una vista preciosa. Tenía la mejor vista del valle hasta que alguien construyó algo atrás de la casa y el suelo empezó a desaparecer debajo de ella. Sin embargo, esto pasa en la parte de atrás de la casa y la gente que está en la casa sigue viendo la más hermosa vista de las montañas y valles, muy parecido a lo que se ve en la periferia de Quito. En 2019, en todo el mundo se hablaba de transformación digital
Y en la mayoría de los lugares se decía que esto, sí, claro, lo vamos a hacer, vayan pidiendo su presupuesto, vamos a contratar un consultor, vamos a iniciar unas consultas multi-stakeholders, pero primero tenemos que decidir qué quiere decir stakeholder, luego tenemos que hacer una licitación para conseguir un proveedor. Es decir, básicamente estaban diciendo, vamos a hacerlo dentro de nunca. Hasta que llegó el COVID-19. Y tuvimos que hacer esta transformación. Y aquí se aplica una frase convencional, que es que cuando baja la marea, vemos quién se metió a nadar sin traje de baño. Cuando no estamos preparados para la crisis y llega la crisis, esto se vuelve evidente. Es una frase de 2008 de un economista en el New York Times, no es una broma de cantina. Estamos así en las universidades y en los sistemas educativos. ¿Qué tan impreparados estamos? ¿Estamos impreparados como la familia de la casita a la que se le cayó el piso? La pregunta se puede concretizar de una manera mejor. ¿Estamos midiendo lo que hay que medir? ¿Estamos observando en la dirección en la que suceden los fenómenos que nos afectan? ¿Estamos haciendo las preguntas correctas acerca de nuestro ambiente, de nuestra actualidad, de nuestro futuro? Tenemos los sensores donde están los fenómenos, tenemos los ojos donde están los fenómenos. En barrios inseguros de lugares como la Ciudad de México se utiliza a veces la frase ojos en la nuca. Camina por este barrio llevando ojos en la nuca, viendo también la parte de atrás, donde puede estar pasando lo que realmente te va a afectar. ¿Cuáles son las incógnitas de las que no sabemos que hay que preguntar? Este es un gran problema. Y tenemos un marco, además, en particular, que nos permita planear para todas estas cosas, para contestar todas estas preguntas, en presencia de la existencia de Internet, de la manera en la que funciona Internet, que es una de las cosas que me ocupan y de la que vamos a hablar ahora brevemente. Internet, vamos a dar un marco general y vamos a volver después a los temas de educación y sociedad, pero preguntándonos si lo que hacemos es conmensurable, no solo compatible. Para que sea compatible ya tiene que ser conmensurable, ya tiene que ser, pues como hacemos en carpintería, que una pieza ensamble con otra. Lo primero que estamos preguntando es si necesitamos herrería y estamos haciendo carpintería, si necesitamos electricidad y estamos haciendo mecánica, para que hablar de si siquiera son conmensurables. Tenemos Internet caracterizado por una arquitectura de capas, es decir, una división del trabajo entre distintos tipos de funciones. La parte más baja es la ingeniería de telecomunicaciones, el hecho de llevar cables y ondas de radio por el mundo, capaces de llevar una señal. Arriba de eso tenemos la digitalización, la capa de Internet, que es la que nos hace el enrutamiento, la que se encarga precisamente de pulverizar la información en pequeños paquetes y reensamblarlos, llevarlos por distintos caminos y reensamblarlos en un punto de destino final. Con o sin control de este tráfico, lo cual da lugar a una enorme creatividad, porque se pueden hacer muchas cosas que no requieren realmente estarle dando seguimiento a los acuses de recibo de los paquetes. El principio de mejor esfuerzo, que es el principio fundamental con el que se tuvo en mente al diseñar Internet, es el principio de falibilidad, la hipótesis de que todo enlace, todo nodo de la red puede fallar, y entonces todos los diseños de protocolos, mecanismos y luego equipos y software para conectar cosas en Internet deben suponer que algo puede fallar y te necesito encontrar un segundo, un tercer camino para regresar para que los paquetes lleguen, para que la información llegue al lugar final. A partir de eso se exige también interoperabilidad, que no tenga que ser todos los equipos de comunicaciones de una misma marca, sino que puedan ser de las que sean mientras cumplan con estándares y normas. Entonces hay un procedimiento de estandarización o normalización que también es muy importante y que es abierto. Es abierta la red, cualquier equipo que cumpla con las normas se debe poder conectar y es abierto el proceso de normalización, el proceso por el cual cualquiera puede proponer un nuevo estándar, una nueva manera, por ejemplo, de comunicar video, de sincronizar video con audio, de transmitir realidad virtual, lo que se nos vaya ocurriendo. Es un proceso que también es completamente abierto y esto da lugar a esta sensación o a este principio de apertura que también se genera en Internet, de horizontalidad, de que cualquier persona que se pueda conectar se debe poder conectar. Y cualquier contenido, mientras sea lícito en algún lugar del mundo, mientras no rompa la red, debe poder llegar a toda la red.
Y después tenemos unos principios más en los cuales le pedimos a la red que se encargue exclusivamente de llevar paquetes. La red no es responsable de la seguridad, no es responsable de la integridad de la información, no es responsable de la fidelidad de las imágenes, no es responsable de la seguridad de las cuentas de banco, solo es responsable de llevar los paquetes. Y esto da lugar a una enorme creatividad, porque como es una red de propósito general, no es una red telefónica a la que forzamos a servir para transmitir televisión, o una red de broadcast a la que forzamos a servir como portadora de telefonía, sino que es una red general en la cual podemos primero hacer estas viejas cosas que sabíamos hacer, como televisión, radio, correo electrónico, telegrafía o cine, y ahora las podemos combinar o podemos crear nuevas cosas a partir de ello y nuevas maneras más eficaces de hacerlo. La red no toma decisiones a este respecto, la red no escoge ganadores y perdedores, sino que cada una de estas cosas se lidia en el espacio del mercado o de la política pública sin que ninguna de ellas sea declarada, digamos, un ganador permanente o perdedor permanente. Con un gobierno completamente descentralizado, cada persona o institución organiza y opera su red como quiera. ¿Y por qué entonces todas estas redes del mundo se interconectan? Por otro mantra de la Internet Engineering Task Force que dice: la conectividad es su propio premio. Nos conectamos porque nos conviene conectarnos. Conectamos a otros porque eso nos conecta a nosotros. Y todo esto se dice en inglés, it runs on a handshake, todo esto se basa en un apretón de manos, porque la mayor parte de los acuerdos de intercambio de tráfico, de interconexión, como todo lo demás que ya he descrito, se basan fundamentalmente en la buena fe y la voluntad de conectarlo todo. Claro que hay contratos comerciales, contratos muy onerosos, contratos muy complejos para la provisión de los servicios cuando esto ya se requiere, pero esto es una construcción que se ha hecho sobre la Internet original. Y hay una aspiración de escalabilidad que ha sido extraordinariamente alcanzada. La misma, básicamente los mismos principios tecnológicos que sirvieron para conectar las primeras 4 u 8 computadoras, hoy conectan probablemente 10,000 millones de dispositivos. Ya no sabemos cuántos dispositivos se conectan a la red, porque algunos de ellos son las cámaras de vigilancia de las casas, los refrigeradores, ya son incontables. Y esto da lugar a la idea de que se puede hacer en Internet innovación sin pedir permiso. No es sin leyes, pero es la red no otorga permisos. Los permisos, desde luego, vaya, si se realiza una conducta como el phishing, que es un fraude para extraer recursos de las cuentas de banco de las personas, eso es ilegal. Pero a la red no se le tiene que pedir permiso para crear la aplicación de la banca, y la red no te obliga a volverla segura o te castiga por dejarla insegura. La innovación en la red es sin pedir permiso, pero los seres humanos siguen sujetos y sus instituciones siguen sujetos a leyes, regulaciones, normas, acuerdos, etcétera, según cada conducta. Y ese será otro principio al que volveremos un poco más adelante. Aquí esto lo estoy tomando directamente en inglés de su fuente original. La sociedad de Internet, la Internet Society, después de varios años de debates y discusiones en la implantación de Internet en el planeta, y conforme se ven desafíos como pues, el uso de fraude, violencia, desinformación, etcétera, es decir, conforme Internet se vuelve un espejo distorsionador, pero un espejo de la actividad humana, tuvimos mucha suerte que Internet empezó siendo un operado, construido y diseñado por un conjunto de humanos bastante virtuosos con buenas intenciones, pero eventualmente la conducta y la gente maliciosa o las interpretaciones de qué quiere decir bien y mal van entrando a la red, y entonces empezamos a tener cuestiones como, precisamente ya lo mencioné, robos, fraudes, violencia, hostigamiento, etcétera, y entonces se le tratan de quitar cosas a Internet para que quede mejor. Y mejor en el sentido, digamos, de que impida el paso de imágenes indebidas, consideradas indebidas en algún lugar del mundo. Y lo que puede pasar es que pierda alguna de estas propiedades. Entonces la Internet Society hace este catálogo de propiedades de Internet que no deberían ser reducidas o atacadas, o en todo caso tendría que tomarse una decisión muy escrupulosa y muy cuidadosa para reducir alguna de estas propiedades. Una red de alcance global íntegra, aunque esté formada por múltiples redes descentralizadas, debe verse desde el punto de vista del correo que envías. Tú no te tienes que enterar qué pasa entre tú y tu destinatario, porque además distintos paquetes del mismo mensaje pueden pasar por distintos países inclusive.
Entonces, alcance e integridad globales, propósito general, innovación sin pedir permiso, accesible desde todo punto del planeta, basada en interoperabilidad y los acuerdos mutuos voluntarios, orientada a la colaboración, formada por bloques reutilizables de tecnología sin ganadores permanentes. Es muy difícil pensar en la sociedad con estas variables. Muchas de estas de verdad son un gran reto para pensar en sociedades en las cuales estamos acostumbrados a estar regidos por estados-nación, por sistemas legales verticales, por sistemas coercitivos, donde la conducta es no necesariamente impuesta, pero dirigida por el miedo a la coerción, por el miedo al castigo, es decir, hay un proceso disuasivo, mientras que aquí estamos hablando de procesos expansivos. Y por lo tanto, tenemos constantemente que estar viendo cómo se adapta la sociedad y cómo evitamos que las adaptaciones de la sociedad nos destruyan o distorsionen Internet. Internet Society, un poco más adelante, después de hacer el trabajo de los invariantes de Internet que acabo de mostrar, crea una caja de herramientas de evaluación de impacto de Internet, impacto internético, vamos a llamarlo así. En la misma filosofía en la que en muchos países existe, por ejemplo, una manifestación de impacto ambiental que debe ser estudiada antes de realizar un proyecto que puede afectar el medio ambiente. En muchos países, para construir un hotel, para construir una carretera, para construir un puerto, se requiere, antes de empezar la construcción, hacer un estudio de qué impacto va a tener en el medio ambiente, una manifestación de impacto ambiental. Y las autoridades regulatorias, distintas autoridades en cada país, son las que pueden decidir que, por ejemplo, no se puede construir un hotel en un manglar. O se puede construir un hotel en un manglar, pero se deben tomar ciertas medidas de mitigación o se deben hacer ajustes al proyecto. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en el campo de la economía con las manifestaciones de impacto regulatorio o de impacto en la competencia económica. Los estudios de competencia económica muchas veces revisan si, por ejemplo, una fusión de dos grandes compañías va a crear un actor demasiado grande y las autoridades de competencia pueden prohibir esa fusión o pueden decir si puedes fusionar, por ejemplo, esto ha pasado con las grandes fábricas de tabaco, ¿no? Puedes fusionar tus dos grandes compañías tabacaleras, pero tienes que vender algunas marcas, no puedes ser tan grande. Y entonces aquí nos planteamos lo mismo, mi red va a tener mi proyecto va a afectar el hecho de que la red es una infraestructura accesible con un protocolo común. Por ejemplo, hay unas propuestas de nuevos protocolos de Internet que solamente se adoptarían en algunos países, se destruiría esta característica de que la red completa sea accesible con un protocolo común. Es una arquitectura abierta, los bloques con los que se forma son interoperables todos, son reutilizables todos. Vas a afectar la gestión descentralizada con un sistema único de identificadores y enrutamiento. Por ejemplo, la ley emitida en Rusia en 2019 para crear una Internet soberana que en determinadas contingencias permite que el gobierno cierre el tráfico a ciertos paquetes, o la manera en la que opera Internet en China, que tiene eso ya en su misma infraestructura, infringe este principio. Identificadores globales comunes, algunas de las propuestas de blockchain, de nombres de dominio basados en blockchain, rompería con la comunidad de todos los identificadores. Y desde luego, lo dicho, una red neutral respecto a tecnología y de propósito general. Dicho esto, con esta evaluación, perdón, no sé si fui yo, pero voy a adelantar la lámina por lo pronto. Perdón, estaba picando acá. Entonces, paso de aquí a decirles, ok, este sería el marco de referencia más general. Y ahora nos preguntamos, ante ciertas conductas humanas, ciertos cambios sociales, ¿cómo podemos entenderlos? Mi filosofía aquí, la que trato de transmitirles, es una idea que en palabras muy sencillas decimos, quítale el Internet al problema. La gente viene y te dice que están pasando unos correos electrónicos muy agresivos en su contra, que averigües en la dirección IP de la que los transmitieron, quién lo hizo para que la policía vaya por ellos. Y esto muchas veces pasa en las empresas o en las entidades de gobierno o en las asociaciones y dices, no, espérate, eso te va a llevar a un proceso forense que probablemente la ley no permite que la compañía telefónica te dé la dirección IP en la cual ocurre algo, la de protección de datos personales. Pero
lo que tú harías si no hubiera internet, si estos fueran papelitos impresos o fotocopias, sería preguntar a ver quién está enojado hoy en esta organización, a quién molestamos hoy, quién quiere hacerle daño a la persona o a la compañía. Y entonces, con esta filosofía, nosotros podemos decir, bueno, ¿qué le hace internet a las conductas humanas e institucionales? Hace, según mi visión, 6 cosas. Una de ellas las masifica. Lo que podemos hacer cara a cara con 20 personas durante un día, entrevistas, enviar mensajes, lo podemos hacer con 20 millones de personas en un solo botonazo. Se propaga viralmente, exponencialmente, hay efectos de red, es decir, un destinatario se convierte en reemisor del mensaje. Y todo esto puede ocurrir en tiempos muy cortos, cuando las compañías dicen hay que trabajar en escala de Internet, at Internet scale, nos están hablando también de tiempos de milisegundos para que ocurran las cosas. Anonimato y ocultamiento de identidad. Internet no nos da una identidad. El único elemento de identidad que nos da Internet es la dirección IP, que no identifica a la persona, ni siquiera identifica totalmente al dispositivo, sino identifica una parte de un dispositivo durante el tiempo que tiene asignada esa dirección, que además puede ser falsificada. Entonces, toda la gestión de identidad está en las capas de arriba, porque abajo está la dirección MAC, que solamente identifica otra parte del dispositivo, pero nunca nos dice, esta es la persona. Con eso nosotros podemos ocultar la identidad y hacer cosas malísimas como phishing, hostigamiento, subversión, afectar elecciones nacionales, o podemos hacer cosas buenísimas, como la Wikipedia, que tiene secciones de educación sexual y reproductiva para mujeres en regímenes represivos, o sindicatos que pueden denunciar condiciones laborales inhumanas, o países donde hay una represión muy fuerte, donde las personas pueden organizarse para que por lo menos la información salga del país gracias a este anonimato. Ninguna de estas variables pues es más es mejor, sino simplemente ni es buena o mala, ni más es mejor, sino que quiere decir hay que gestionar cada una de ellas. Efectos transfronterizos o transjurisdiccionales. Las distintas leyes hacen que conductas sean legales en un lugar o no legales en otro, o aunque sean ilegales no sean perseguidas. Reducción de barreras. Es mucho más fácil formar una universidad en línea que una universidad presencial. No se necesitan conseguir permisos sanitarios, no se necesitan conseguir permisos de construcción. Sí hay que emplear gente y hay que emplearla con condiciones laborales legales. Pero hay muchas otras barreras a la formación de las organizaciones o a la entrada a distintos mercados que se reducen en Internet al hacer las cosas solamente en el ciberespacio. Se reduce la fricción. Fricción es el número de operaciones o la cantidad de energía que hay que expender para realizar una operación. ¿Cuál es el ejemplo máximo de reducción de fricción? Que en Amazon, en una tienda, no tengo ningún compromiso, disclaimer, no tengo ningún compromiso con ningún nombre comercial que se mencione en esta conversación. En una tienda en línea o en el gobierno, tú das un clic, todos tus datos ya han sido previamente almacenados, tu transacción toma 1 milisegundo, requiere de ti tanta energía como mover un dedo. La reducción de fricción generalmente es deseable en Internet, pero es la que facilita el phishing. Es la que facilita el hostigamiento, es la que facilita las grandes discusiones polarizadas en Internet. No nos damos el tiempo de preguntarnos cuál va a ser el efecto de que yo le diga al otro que su inteligencia es inferior a la mía, en términos un poco menos gentiles. Si tardara 30 segundos, a lo mejor lo pensaría 2 veces, ¿no? Entonces a veces hay que introducir fricción. Por ejemplo, introducimos fricción cada vez que nos dice, ¿estás seguro de que quiere borrar este archivo? ¿Está seguro de que quiere eliminar esta transacción? ¿Está seguro de que quiere realizar esta transferencia? Nos están dando unos segundos para que pensemos bien, para que no actuemos por impulso. Entonces, repito, variables que hay que gestionar. Y la última son los efectos de la memoria y el olvido. Internet nos ha dado una memoria que la humanidad nunca hubiera soñado, pero también es una pesadilla que se vuelva imborrable cada acto, cada palabra, y que además esa memoria esté accesible a todo el mundo. Se le han puesto algunos parches, algunas reparaciones a esta memoria, como el llamado derecho al olvido, que es un derecho al delistado de buscadores, pero es algo que tenemos que aprender a manejar. Se han hecho otros listados de propiedades de Internet, por ejemplo, escalabilidad, flexibilidad, adaptabilidad y resiliencia. Se ha creado una gobernanza de Internet que tema por tema nos ha enseñado que debe ser global, democrática, orientada a resolver problemas, con participación de todos los actores.
incluyendo sociedad civil, gobiernos, empresas y las comunidades técnicas y expertas de cada uno de los distintos temas. No hay un solo gobierno de Internet, sino una gobernanza de Internet, porque tomar acuerdos respecto a los impuestos fiscales y aduanales en el comercio electrónico es muy distinto que coordinar la distribución de direcciones IP a los proveedores de Internet en el mundo, cada quien su mecanismo, colaborativa, transparente y en la medida en la que sea necesario, orientada también a que tenga mecanismos de apelación a decisiones cuando éstas existen. Hay distintos ejemplos de organizaciones que participan en la gobernanza de Internet con mecanismos muy formales como ICANN o con mecanismos muy poco formales, básicamente un foro de discusión como el Foro de Gobernanza de Internet. Se puede clasificar, dependiendo del tipo de organizaciones, privadas, públicas o sociales, la gobernanza de Internet, de acuerdo con si son puramente privadas, como la operación de una red social, o puramente gubernamentales, como la OCDE, o combinaciones de todas ellas. Y con esto en mente, podemos nosotros resolver preguntas que nos llegan en Internet. Por ejemplo, podemos hacer una publicación digital, el libro digital va a matar al libro impreso, la educación en línea debe sustituir a las universidades o nunca va a sustituir a las universidades. En cada uno de estos casos podemos empezar a contestarlo, por ejemplo, para los libros, ¿no? Decimos, ¿sabes qué? La masificación nos produce beneficios como el acceso simultáneo a los autores y perjuicios como la difusión muy rápida, instantánea y no rastreable de las copias no autorizadas de los libros. Y así este tipo de efectos que en una comparación nos puede permitir también entender entonces libros, digamos, la diferencia o el efecto en el ecosistema del libro, en el ecosistema de las bibliotecas, en cada uno de ellos, qué es lo que va haciéndonos Internet y a qué nos está enfrentando como sociedades. Podemos hacer buenas leyes para el delito cibernético, solo si las centramos en la conducta, si las centramos en el medio, nunca nos van a funcionar. Porque incluso si logras definir bien una ley para el medio o la utilización de cierto medio, te va a faltar un código de procedimientos. Ahí es donde la mayoría de las leyes de Internet fallan, aunque estén bien escritas, de delito cibernético, perdón, aunque estén bien escritas para la definición de la tecnología. Hay muchas otras aplicaciones de este esquema y paso ahora a una de las discusiones que más nos conciernen en la post-pandemia y en esta cuestión de la compatibilidad entre sociedad, Internet, que es si debemos trabajar con educación a distancia o presencial. Primero tenemos que ver que hay dos variables que son si la educación es abierta o es a distancia, son dos coordenadas completamente diferentes. La coordenada de distancia tiene que ver simplemente con el contacto o no contacto entre estudiantes y algo más que pueden ser profesores, institución, administración, bibliotecas, laboratorios. Y abierta se refiere a la organización. La educación escolarizada tiene calendarios fijos, mecanismos de inscripción constantes, requerimientos irrenunciables, exámenes de admisión, por ejemplo, tiene programas de estudio normalizados, etcétera, ¿no? Es nuestra escuelita clásica. Mientras más le quitemos de eso, más la podremos llamar abierta. Será una educación en la cual, por ejemplo, podemos acceder a distintos recursos que no son nada más los de la escuela, podemos acceder en distintos tiempos, podemos personalizar el tiempo en el que tomamos un curso, no tenemos seriaciones obligatorias de asignaturas, en esa medida hablamos de que es abierta y aquí en medio están realmente todas las posibilidades interesantes. Los espacios del aprendizaje, por lo tanto, los tenemos que concebir también como no nada más ya en el interior de la escuela, sino los espacios tradicionales físicos. Esto no quiere decir que sean centrales, esto es más bien una cuestión de cómo evolucionan y no de cuáles son importantes y cuáles son secundarios. Tenemos los espacios físicos centrales, tenemos espacios de transición, por ejemplo, entre los salones de clase están los pasillos, los jardines, los patios de las escuelas, lugares de reunión de pequeños grupos de estudio en las bibliotecas, espacios completamente privados de aprendizaje donde vivimos, y en el lado virtual tenemos un espacio virtual social
¿no? Redes sociales, los Moodles y otros software que se usan para las clases, espacios de comunicación y espacios privados de comunicaciones uno a uno, como la mensajería instantánea y el correo. Y tenemos que ver cada vez más cómo organizamos, reunir estas distintas cosas. El concepto que nos sirve aquí es el de affordances o prestaciones, para traducirlo pobremente, pero darle una palabra en español, que son características de un medio o tecnología que nos sugieren cómo usarlo. Utilizar este esquema nos permite zanjar muchas discusiones que hay a nivel de ministerios de educación, parlamentos, poderes legislativos, etcétera, acerca de cómo debe organizarse la educación, si de una manera o de otra. Y en lugar de lo que debemos hacer es más bien ver cómo podemos combinar medios en lugar de tener que elegir entre ellos. Lo muestro aquí para los libros, una comparación entre el libro impreso, el libro digital, ¿no? Por ejemplo, el libro digital, una sola copia puede ser leída por miles de personas. Lo produzco una sola vez y lo reproduce cada uno en su computadora, mientras que el libro físico es un ejemplar, un lector. Los libros físicos son permanentes hasta que se incendian, los libros digitales son permanentes hasta que se borran o hasta que ya no tenemos software para leer sus formatos, y así sucesivamente. Entonces, con esto podemos irle dando racionalidad y orden a estas decisiones. Un concepto que proviene del diseño, que hay que recordar que es relacionar y que se ha aplicado también a las interacciones sociales, por ejemplo a las redes sociales. Y con esto paso a acercarme al final, que es los esquemas de Anthony Bates, uno de los teóricos y practicantes de la educación a distancia con más experiencia. Él viene de la Open University de Inglaterra y después se pasó a Canadá, donde también la educación abierta es muy poderosa, y creó estos esquemas que se basan en tomar decisiones acerca de las características específicas de los estudiantes. La facilidad o no de uso de los medios. No quiere decir que a fuerza hay que usar el medio de mayor facilidad de uso. Puede haber motivos para reducir la usabilidad, para aceptar una menor usabilidad, a cambio de ventajas en las otras variables. Costo y tiempo, estructuras de costos de inversión y de gasto corriente, estructuras de costos fijos y costos variables, y cada uno de estos dos análisis debe ser aplicado tanto al emisor como al receptor. Ahora lo voy a mostrar con un ejemplo. La parte central del asunto, desde luego, es las decisiones instruccionales, el objetivo de aprendizaje, los métodos de enseñanza o de conducción del aprendizaje, para no siempre hablar de enseñanza. La interactividad, de nuevo, más interactividad no necesariamente es buena. Hay proyectos donde sacrifico la interactividad a cambio de otras variables. Por ejemplo, la interactividad en la televisión es cero, esencialmente, o al menos comparada con la de las computadoras en internet, pues es despreciable. Pero puedo sacrificarla a cambio de tener un proceso que sale rápidamente, que es fácil de usar, que es seguro para los usuarios, que no genera un riesgo de seguridad porque no requiere que se conecten a internet. Entonces, si empieza una pandemia de una enfermedad altamente contagiosa que se previene con cubrebocas y lavado de manos, yo no me espero 6 meses a crear un curso a partir de la biología molecular para explicar cómo esto nos lleva a que la estabilidad de los aerosoles exija la utilización de cubrebocas, sino que saco una pantalla de televisión en la que digo, tápese la boca y lávese las manos. Depende de las necesidades de aprendizaje. Pero hacerlo de esta manera nos da un enfoque organizado, estructurado, que también nos permite documentar cómo tomamos las decisiones en el momento inicial de un proyecto y hacia dónde pueden evolucionar. Por ejemplo, empezamos con 0 interactividad y conforme podamos adaptar el proyecto a una mayor presencia de redes, cuidando la seguridad y privacidad, podemos nosotros volver a hacerlo más interactivo. Resolvemos nuestros asuntos organizacionales, inicialmente es una campaña pasiva emitida por un Ministerio de Salud a toda la población, y progresivamente nos convertimos en una escuela con inscripciones, con profesores, con exámenes, con evaluaciones, con certificaciones. Crecimos en organización. Entonces nos dice también no solo qué hacer en un momento dado, sino hacia dónde va a evolucionar nuestro proyecto. Son decisiones de planeación de muy alto nivel que se pueden aterrizar a niveles muy puntuales. Así explicamos la validación del Zoom y la televisión durante la pandemia. No fue nada más un acto improvisado.
se pudo hacer mucho mejor, donde se hizo mejor, fue cuando se aplicaron estos criterios. No nada más hicimos Zoom y ya. Pensamos que nuestros estudiantes, 90% de los estudiantes tenían acceso a Zoom. Escogimos Zoom en muchas universidades o en sistemas educativos porque no tenía costos para los estudiantes. La licencia para el estudiante cuesta 0. Y el costo para la universidad, la estructura de costos, es menor porque lo más caro ya lo tenemos, que son las computadoras y los contratos de conexión a la red. Aumentar de 500 a 20,000 las licencias de sesiones simultáneas de Zoom nos cuesta un costo que es aceptable para la universidad. Si no lo hacemos así, le vamos a pasar el costo a los estudiantes. Entonces, este es el tipo de decisiones con las cuales todos estos asuntos pudieron servirnos para tomar una mejor organización y para saber, ¿sabes qué? Hoy lánzate con el Zoom y ve cómo le haces, pero mañana redúcele los costos a los estudiantes o compensa los costos de los estudiantes. En muchos países, empresas y fundaciones asociadas a las compañías de telecomunicaciones proveyeron descuentos, reducciones de costo, incrementos gratuitos de anchura de banda, equipos, tarjetas SIMs, etcétera, para compensar los costos el incremento en costos de conectividad que los estudiantes requerían. Intervinieron ante los ministerios de telecomunicaciones, ante los municipios, etcétera, para tener un acceso más ágil a expandir las redes, ¿no? Todo esto está dirigido a reducir la estructura de costos y a aumentar la presencia de redes para los proyectos, es decir, tiene una lógica que si bien en muchos países fue espontánea, aquí podemos ver que se pudo haber hecho más organizada y más rápido, y sobre todo esto nos deja un esquema para cómo nos vamos a preparar para la siguiente pandemia. Lo más caro de hacer esto no sería hacer esto, sería no hacerlo. El costo más elevado que hay en la preparación con tecnología para responder a emergencias sociales es el costo de no hacerlo. Cuando baja la marea, se ve quién se metió a nadar sin traje de baño. Hace 10 años tuvimos una pandemia de H1N1, de una forma de influenza, tuvimos que forzar un confinamiento. Muchas organizaciones tuvieron que adaptar su estructura informática de una manera emergente, por ejemplo, volver inseguro el acceso a sus redes para que se pudiera acceder a distancia. 10 años después, el no haberlas cambiado es imperdonable. Si esto vuelve a pasarnos dentro de 2 años, si una variante de la misma pandemia que hemos sufrido hasta ahora se vuelve a aparecer como una forma particularmente contagiosa o letal y tenemos que volver a llamar al confinamiento y no hemos preparado nuestra estructura legal, normativa, no solo la tecnológica, sino que sea legal que los jueces trabajen a distancia, que sea legal que las consultas médicas se den a distancia, no solo que sea posible materialmente. Si no lo hemos hecho dentro de 2 años y vuelve a aparecer una oleada como estas, ya de veras no habrá perdón para la humanidad. Muchas gracias.